¿Flequillo sí o flequillo no? ¿A ti cómo te gusta más? ERA ofrece este espacio. Bueno, pues flequillo sí o flequillo no, no es una cuestión solo puramente estética, sino que tenemos que tener muy en cuenta los beneficios y el por qué hay algunos perros con el pelo largo que tienen flequillo. ¿Y qué les impide? Pues bueno, el flequillo funciona a modo de nuestras gafas de sol. Es decir, los perros de pelo largo, cuando este flequillo, estos pelos se le tapan por encima de los ojos, este pelo hace una función protectora mecánica, es decir, evita que se le metan impurezas, polvo, ramas, evita que se entren directamente en los ojos, de tal manera que están haciendo un filtro por delante, pero no solo eso, sino también a la radiación. Normalmente los perros de pelo largo son perros de pieles más sensibles, de tal manera que ese pelo largo hace una capa protectora no solo en los ojos, sino además también por toda la piel. Este pelo protege de la radiación del sol, es decir, va a evitar que se quemen o que se puedan quemar, va a evitar que se deslumbren, va a evitar muchos problemas. Evidentemente, las cosas tampoco son o blancas o negras. Podemos tener un pequeño flequillo. Si el flequillo es exagerado o ya es tan largo que impide la correcta visión, aunque es verdad que los perros tampoco ven perfectamente, pero podemos recortarlo. Nunca recortarlo al ras, nunca recortarlo a tope en perros de pelo largo. ¿Por qué? Porque muy corto también, cuando ese pelo vuelve a nacer, al perro le molesta, le pica y a veces con sus propias uñas trata de rascarse, lesionándose más aún. Por tanto, si queréis cortarlo, siempre lo haremos en una época del año en la que no haya mucha radiación, mejor en Europa en otoño y en invierno, o bueno, para nuestros amigos de Centroamérica, que siempre tienen unas condiciones climáticas fenomenales, muchos de vosotros, pues bueno, tener mucho cuidado, porque es verdad que este flequillo, como os digo, actúa de protector, actúa como una especie de gafas de sol. Y muchas veces pensamos, bueno, es que el perro con el flequillo tan largo no va a ver bien. Pues sí, se apañan a ver perfectamente, y además es que el sentido de la vista del perro para nada es el más desarrollado. Aunque ellos ven, desde luego ven peor que nosotros y compensan esa peor visión con otros sentidos que os invito a que busquéis el vídeo, como el olfato o el oído, que están mucho más desarrollados. Por tanto, podemos recortar, sí, pero ojo, no recortemos al máximo y no seamos muy escrupulosos cortando demasiado, porque ese flequillo tiene una función muy importante para ellos.